espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días. Hoy viernes 19 de junio. En un mes cumplo años, Jackson, para que sepas. Un mes y un día, 20 de julio. Bueno, gracias a todos los que están conectados con nosotros, 456 espectadores conectados en este momento a través del canal de RCR 750 de YouTube, pero hay que sumarles los que están conectados por Twitter y Periscope, @RCR 750, los que se conectan por TuneIn, los que van por la vía de rcr.tv. Gracias a todos. Hoy es el día que se dedica al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción muy linda. El sacerdote Luis Alfonso Schockel, que es uno de los traductores en castellano de la Biblia, dice al respecto: Jesús invita a todos los abatidos, a las personas agobiadas por los mecanismos de exclusión social y religiosa, y les propone llevar otro yugo, otra carga, el yugo de la libertad, que exige al mismo tiempo humildad y mansedumbre, es decir, honestidad personal, capacidad de diálogo y tolerancia. Bueno, a todos los que siguen la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, desde aquí mi afecto. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, corrección de entuertos y similares, Kenyer Jaramillo en la producción y acompañamiento, el Master Control a cargo de José Gregorio González, que lo hace siempre muy bien, y Argenis Barreto, la voz que enamora en las noticias, Jackson Vargas y Marilia García en el acompañamiento desde la grada principal de RCR 750. Un placer estar aquí, la verdad, con ustedes. Hoy viernes de viernes, aunque mal pague. Mis queridos amigos, el editorial de hoy. ¿Y tú qué propones? Esta pregunta, muy común en las redes sociales, tiene una profundidad psicológica que bien valdría la pena analizar. Lo más superficial es entenderla como un reproche. Ante cualquier posición disidente, la reacción de los seguidores de la tendencia principal es tratar de criticar como si esta fuera una apostasía. Pero el reproche no es la única conjetura que podemos hacer frente al interrogante. Puede ser que el que la plantea esté consciente de que está jugando con propuestas y reglas imperfectas, pero que esté resignado al curso de acción que ya está operando, aún sabiendo que no llega a ningún lado. Tal vez quisiera que hubiera otra opción, pero lamentablemente no la ve dentro de lo que es razonable, esto es, sin abandonar su área de confort. Por último, están los que verdaderamente quieren ver otras posibilidades porque su angustia es genuina y preguntan ¿y tú qué propones? Genuinamente. Para cualquiera de los tres niveles de análisis debería valer una primera afirmación general. Una crítica a un curso de acción ya es el principio de una propuesta alternativa. Afirmar que este no es el camino y proveer de las razones que argumentan esa posición es un magnífico comienzo para enmendar cualquier error o simplemente para demostrar que en el ámbito sociológico pocas cosas carecen de opciones plausibles. En el caso que nos atañe, me refiero a la lucha cívica para lograr el cambio político que tire por la borda definitivamente al socialismo del siglo XXI y permita iniciar un esfuerzo consistente para mejorar los hitos de prosperidad que nos merecemos. En este caso, seremos y deberíamos ser los protagonistas y herederos de una trayectoria de lucha y desafío que no puede analizarse mediante compartimientos estancos. Hay que comprender lo que nos ha ocurrido y proponer un curso de acción. Esto requiere una composición de tiempo y de lugar deslindada de fanatismos y compromisos partidistas. Exige claridad de propósitos y una revisión tanto de lo que se ha hecho como de lo que se tiene que hacer. En el sistema político venezolano hay 4 características no deseadas, 4 características que nos tienen a nosotros en el fondo de un abismo que paradójicamente no tiene fin. La más terrible es la capacidad que ha demostrado el régimen para reprimir y extorsionar sin límites ni pudor alguno. Los que no persigue los compra. Y por eso tenemos una oposición débil, flácida, incapaz de tomar posiciones firmes.
La segunda, las obvias divisiones y diferencias de las oposiciones democráticas y de las que se hacen pasar por oposición. La tercera, una incapacidad de formular consensos estables, tal vez asociada a que rige una rapaz lógica de mayorías circunstanciales, agendas particulares que se negocian con mucha opacidad y grandes dosis de maquiavelismo para descartar a viejos aliados cuando ya no sirven. La cuarta, un endiosamiento de la improvisación y una fe ciega en supuestos liderazgos carismáticos. La verdad es que no puede haber consenso alrededor de gente. Los consensos tienen que ser alrededor de las ideas, de los cursos de acción, del camino seguro, mientras nosotros seguimos siendo como, bueno, las mujeres damos al régimen ni tiempo ni legitimidad a sus instituciones espurias. Y que asumamos de una buena fe que se ha perfeccionado a nuestro pesar un régimen totalitario cuya esencia es precisamente que no quiere y que no va a compartir espacios de poder. Que ese perfeccionamiento totalitario que llamamos el socialismo del siglo XXI tiene agenda y actores. Y por último, asumir de una buena vez lo que somos, una mayoría determinante del país victimizada por el régimen, que no necesita demostrar una y otra vez lo que desde hace mucho tiempo es una mayoría victimizada por el totalitarismo comunista que desde hace más de 20 años se está implantando en Venezuela. Una mayoría que no puede jugar a las reglas del juego democrático porque no existen condiciones democráticas. Lo que existe es un régimen violento que usa la fuerza pura y dura tanto como el fraude y el engaño. Entonces, ¿qué se propone? ¿Qué propones? 1. Asumir que los venezolanos viven la inminencia de su propio colapso, que no tienen tiempo que perder. Porque no tienen tiempo que perder, algunos se fueron del país y eso aceleró, por supuesto, la fuga de talento que hace mella en la capacidad de las empresas y que disuelve a las familias. Y los que no pueden irse del país están indignados y expectantes porque saben que se juegan la vida y las vidas de sus afectos. Porque saben que en este país el riesgo es doble de cualquier cosa. Aquí, si te pega un cáncer, tienes doble posibilidad de morirte que en cualquier otro país. Aquí es más fácil enfermarse, aquí es más fácil deprimirse, aquí es más fácil angustiarse, aquí es más fácil arruinarse, aquí es más fácil el terminar, digamos, con la vida sin necesidad. Aquí es más fácil la desgracia, la ruina social. Y por lo tanto, todos estamos entre la espada y la pared, sabiendo que o corremos o nos encaramamos. Segundo, hay que asumir que es necesaria otra coalición diferente al unanimismo impracticable que hasta ahora hemos tenido. Los ciudadanos necesitan nuevos partidos, nuevas organizaciones, nuevos líderes civiles, nuevos líderes religiosos, vinculados a un mismo propósito, no vinculados a los viejos odres que no pueden contener nuevos vinos, no vinculados a viejos discursos, no vinculados a viejas relaciones, no vinculados al viejo clientelismo. Nuevo liderazgo significa nuevo discurso, nuevos compromisos, nuevos propósitos. Necesitamos una nueva influencia moral que se fundamente en un liderazgo benevolente, justo, recto, transparente, confiable y hábil estratégicamente, sin agendas ocultas, sin intereses subalternos, capaz de mantener el curso y con destreza estratégica para anticiparse a la jugada del adversario. Necesitamos diseñar y decidir una estrategia y alrededor de la estrategia armar un plan de campaña. Las opciones estratégicas tienen que ver con metas y objetivos. Si el objetivo es el cambio político rápido y eficaz, entonces la estrategia tiene que ser compatible, apropiada, unívoca y resistente a las tentaciones del momento. No puede ser que digan una cosa y hagan otra. No puede ser que se comprometan con un curso de acción y se desvíen inmediatamente. Los venezolanos están cansados de la perversidad, de la mentira, de las dos caras, de las triples agendas. Tiene por lo tanto que acordarse disciplina y consistencia y debe buscarse el éxito en el menos tiempo posible, al menor costo posible en vidas y esfuerzos y causando al adversario el mayor desgaste posible. Hay que determinar las propias capacidades y las capacidades del adversario, porque nuestro mayor enemigo es la improvisación ocurrente.
Esto requiere un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el país y cada una de sus regiones, también sobre la propia organización, tanto como las del adversario. Conocer nuestra psicología y estar perfectamente claros sobre cuál es la psicología que respalda las decisiones del contrincante. Este análisis debe ser sistemático. Es información relevante y esencial a los efectos de perfeccionar la estrategia y sus cursos de acción. Y es confidencial. Hay que recordar la recomendación de Sun Tzu en El arte de la guerra. Conoce a tu adversario, conócete a ti mismo, conoce el terreno, conoce el clima y tu victoria será irrevocable. 5. No cazar güiro ni pescueciar falsas oportunidades. Es cuestión de disciplina el concentrar los esfuerzos en donde den más resultados, en relación con la meta formulada y aplicando la estrategia acordada. Entender que las aproximaciones actuales tienen contexto y relevancia dentro de un continuo histórico. Aceptar que no puede haber campaña sin recursos y que estos recursos hay que recaudarlos. Pero sobre todo asumir que la causa es Venezuela. No son los partidos políticos y sus intereses los que deben primar. Por eso, ante cada iniciativa del régimen hay que preguntarse, ¿esto mejora, facilita, nos acerca a la causa? ¿O por el contrario, debilita, divide, reduce posibilidades y nos aleja de la causa? 6. Diseñar una estrategia comunicacional eficaz, con voceros eficaces, con guiones debidamente preparados, con una puesta en escena apropiada. Porque la política ha perdido su liturgia, ha perdido su prestancia por la improvisación, por la piratería, por la forma como se dicen las cosas o como se dejan de decir. El medio y el vocero son parte de lo que se quiere comunicar. Hay que evitar el pescueceo, hay que atenerse al guión. 7. Definir, articular y activar las bases sociales de una nueva coalición. Hay que determinar con qué base social se cuenta. Mi recomendación es apelar al ciudadano, al venezolano, al 90% que no tiene ni quiere y está desafectado de la política en este momento. Hay que determinar qué está dispuesto a hacer el ciudadano. Hay que saber encomendar tareas a cada cual de acuerdo con sus talentos. Hay que saber organizar a los grupos en torno a un propósito y hay que administrar las angustias y expectativas de los ciudadanos. Hay que salir a la calle, hablar con la gente, ser empáticos, construir conjuntamente cursos de acción. No hay que decepcionarlos más con esos giros inexplicables. Hay que ser serenos. Confucio alguna vez dijo que nunca escogería para ayudarlo a dirigir una batalla al tipo de hombre que estuviese dispuesto a desafiar a un tigre o a atravesar un río sin preocuparse si va a vivir o morir en el intento. Tomaría ciertamente a alguien con la debida cautela y que prefiriese tener éxito con la debida estrategia, porque la estrategia tiene que ser el jefe. 8. Afinar aún más el soporte internacional, crucial para el logro de los objetivos planteados. En el ámbito internacional lo que hay es ruido, confusión. Cada persona que va dice una cosa diferente. Cada uno va con una agenda personalísima. 9. Mantener un sistema de evaluación de la estrategia asociado a resultados e indicadores de avance. No es posible que aquí se tenga un curso de acción, que nos den palo por ese curso de acción, que cada día estemos peor precisamente por causa de ese liderazgo de esos cursos de acción y que no se revise la estrategia ni el curso de acción y no se revisen y no se puedan dejar por fuera aquellos que nos han traído hasta aquí. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a funcionar y a operar como la gata loca, enamorados de quienes nos maltratan? Queridos amigos, quien esperaba una respuesta digerible, mágica o fácil de asumir, probablemente se sentirá desalentado. Porque mi propuesta es comenzar de cero, pero aprovechando el capital social y político que como sociedad hemos acumulado con mucho sacrificio. Lo que no podemos seguir haciendo es equivocando la estrategia, la organización y el liderazgo. Los ciudadanos están allí esperando una convocatoria genuina y eficaz que no los desgaste a ellos más de lo que desgastan al adversario. Están ansiosos de una alternativa estratégica inteligente, creativa y profesional. Los líderes tienen que salir a la calle, estar en medio de la gente, escucharlos con atención y liderar el descontento y las expectativas. Cada uno debería escuchar del líder lo que hay que hacer y lo que cada uno puede aportar. Los líderes no pueden ir a la calle a pedir respaldo para una candidatura insensata. Deberían estar en la calle ofreciendo opciones de cambio político. Eso sí, sin caer en la tentación demagógica de decir que ese cambio es por la vía de ganar unas elecciones. Eso es equivalente a tratar de llegar a Cumaná por la vía que conduce a Maracaibo. Una nueva coalición debería tener relevancia ética. Este editorial no busca necesariamente la satisfacción de todo el mundo.
Es un intento de demostrar que no debemos resignarnos a malos cursos de acción que solo nos llevan más rápido a la servidumbre. Al final, hago mías las palabras de San Pablo a los Corintios. En el fuego todo se descubrirá. El fuego probará la obra de cada cual y dirá lo que vale. Si uno participó en la construcción y su obra resiste el fuego, será premiado. Si su obra se convierte en cenizas, sufrirán el daño. La historia será, por lo tanto, el juez severo al que nos acogemos. Vamos al corte, oímos las noticias y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de tu vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita y vicerrector del núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, Estado Bolívar, calificó de problema humanitario el regreso al país de los venezolanos que emigraron, que fueron afectados por esta pandemia del COVID-19. El tema de los refugiados, como bien saben todos los que nos están escuchando, tiene una doble dimensión en este momento. Primero, aquellos que se tuvieron que marchar forzadamente por las situaciones económicas y políticas que se están dando en Venezuela y tuvieron que irse a otras latitudes, fundamentalmente en América Latina. Y la situación de pandemia ha generado una situación de miserabilización de todos esos países, porque evidentemente es una crisis que golpea a cada uno de esos países, pero especialmente empieza a golpear a los más vulnerables, y justamente los más vulnerables son esos refugiados, particularmente los venezolanos. El Consejo Nacional Electoral anunció a través de su cuenta en Twitter que fueron instalados los órganos subordinados en el país. El diario estadounidense The New York Times publicó este viernes un trabajo sobre las detenciones y desapariciones forzadas en Venezuela. En internacionales, Estados Unidos alcanzó la cifra de 2.187.000 casos confirmados de COVID-19 y la de 118.334 fallecidos por la pandemia. Y en los deportes, el futbolista brasileño Neymar deberá devolver al Barcelona 6,8 de los 20,75 millones de euros que cobró en verano de 2016 como prima de renovación. 11:30. Continúen con Aquí se habla libertad.
Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos hoy día de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Está con nosotros el contertulio de los viernes, Hugo Bravo, y estamos esperando el contacto con el profesor Daniel Abud. Hugo, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, buenas tardes, todavía no, aquí en Venezuela no, allá donde tú estás probablemente sea buenas tardes, pero aquí todavía es buenos días, mi querido Hugo. Aquí todo es más lento, aquí todavía la mañana dura. Voy muy rápido. Ah, vas muy rápido, ¿Será que tienes otro programa los viernes? ¿Ah? Me estás montando cacho. Mira, Hugo. Voy embalado. ¿Qué es eso que estamos viendo nosotros de un intento violento, absolutamente irreflexivo de revisionismo histórico? ¿Qué es eso de estar tumbando las estatuas de Cristóbal Colón, de las estatuas más protegidas de Estados Unidos? Por aquí también la tumbaron hace tiempo, o sea que es el mismo virus. El virus del radicalismo historicista, qué sé yo. Ya estará con nosotros el profesor Laúd. También está el profesor Laúd. Buenos días, profesor Laúd, ¿cómo está? Buenos días. Estamos aquí conversando con Hugo, que hay un tema que hay que ver. ¿Qué es este revisionismo histórico que estamos viviendo? Bueno, revisionismo no estoy muy seguro. Yo creo que más bien es ¿cómo se llama? Es antihistoricismo. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, eso pasa cuando la gente no le enseñan bien historia, o cuando la gente la llenan de prejuicios, ¿okay? Porque de hecho yo siempre en clase uso un ejemplo, ¿no? Catalina la Grande de Rusia no era una rusa, era una alemana, y los rusos la quieren muchísimo, ¿okay? Porque la reconocen como una reina que construyó muchas cosas, que contribuyó a que Rusia se pusiera más o menos a nivel de Francia e Inglaterra en su tiempo, y por esa razón los rusos la admiran y la quieren, ¿sí? Y se les olvida todo el problema moral detrás de Catalina. O sea que los rusos parece que se les enseña historia de una manera mucho mejor que la gente que anda tumbando estadas. Sí, efectivamente, es el tal y como lo plantea, la historia hay que enseñarla no para el resentimiento, sino para el aprendizaje. Hugo, ¿qué nos puedes decir? Sí, es que yo creo que quizás hay que diferenciar qué es historia propiamente, qué es apología y qué es hagiografía, ¿no? Yo creería que lo que está ocurriendo, lo que estamos presenciando por momentos, es fruto de la irracionalidad y la barbarie desatada, ¿no? Porque que hay una estatua de Colón
que hay una estatua de Churchill, o que hay una estatua de quien sea, que nos hace recordar alguna persona que tuvo algún tipo de importancia, es simplemente evocar un momento que es importante para la nación, ya sea bueno o malo, ¿ok? Bueno, tú puedes decir, una estatua de Hitler, ¿es algo bueno o algo malo? Bueno, depende, ¿no? O sea, si es para recordar a una figura que hizo mal, yo creo que no es dañino. Puede ser insultivo, puede ser pesado, sí, sin duda. Yo creo que la historia al final del día es lo que ocurrió en la realidad. Averiguar exactamente qué pasó, esa es la historia, y escribirlo con echar el cuento como que dice con maestría, ¿no? Reescribir la historia puede significar ser más objetivos en eso que ya se ha contado, porque es bien difícil, digamos, contar la verdad, que es a lo que se debe la historia. Cuando tú te sales de lo que es contar los hechos como efectivamente ocurrieron, y en ese sentido es mejor ser testigo en primera instancia, aunque es muy difícil, y tienes que ir a buscar fuentes, y que tienes que ir discerniendo su credibilidad, lo mejor que puedes hacer es atenerte a lo que estás consiguiendo y no colocar ni una palabra de más. Si tienes fuentes eventuales que te dan más información, pues puedes decirlo. Cualquier cosa diferente a eso ya se puede tornar en una apología o hagiografía, ¿no? Es contar la historia, la parte que me interesa, es victimizarme, es contar más allá de lo que realmente logré, y entonces ya no es historia, ya es literatura, ficción, o es cualquier otro elemento retórico, ¿no? Que no es propiamente historia lo que nos pasó, porque de la historia deberíamos aprender, debería evocar momentos que nos sirven para la situación actual y aprender qué ocurrió en ese momento, para bien y para mal, cosas que quieras evitar o cosas que quisieras volver a hacer, ¿no? Entonces, reescribir la historia es una cosa, y lo que dice el profesor es efectivamente lo que estamos viendo, ¿no? Que es la antihistoria, vamos a decirlo así. Ahora, la Escuela de Filosofía Moral Escocesa, con David Hume y Adam Smith, entre otros, planteaban que la historia es el espacio que solo nos enseñaba que los seres humanos estábamos condenados a tener los sentimientos que efectivamente tenemos. Cuando uno habla, por ejemplo, o lee a Jacqueline de Romilly, filóloga griega, en un libro maravilloso, ella tiene muchos, pero Alcibíades, que es un libro que leí hace unos años gracias a la gentileza de Antonio Cova, uno se da cuenta, y ella se preguntaba, bueno, ¿por qué escribir sobre Alcibíades? Y ella respondía, bueno, porque es que este joven griego, discípulo de Sócrates, entre otras cosas, de muy buena familia, el Bello lo llamaban, este joven griego nos enseña un conjunto de características psicológicas que se repiten, dadas las circunstancias en muchas épocas. Ahora, eso es una reconciliación, finalmente un intento de reconciliarnos con los que somos. ¿Qué sentido tiene el ir contra el pasado para quedarnos nosotros sin la posibilidad serena de reflejarnos también en nuestros progresos, en nuestras caídas, pero también en la capacidad que hemos tenido para erguirnos de nuestra propia debilidad y nuestros propios límites, profesor Laud? No sé si el profesor Laud está, sino el profesor Bravo. El profesor... ¿Aló? Ajá. Se me acordó un poquito, disculpa, Víctor, no escuché bien lo que planteaste al final. Bueno, nada, que por qué nosotros, si la historia es el espacio donde nos encontramos con los sentimientos de los seres humanos, con los humanos como son, y eso, digamos que pone límites de creatividad, somos como somos, perfectibles, dicen algunos, pero bueno, la historia entonces debe ser el espacio donde uno estudia la capacidad del ser humano para perfeccionarse, para mejorar. Ahí está el profesor Laud ya también. Sí, aquí estoy de nuevo. No sé si escuchó una parte de mi reflexión. Sí, ¿no? sí la escuché. Ajá. Sí, es más, cuando ya iba a responder, yo la llamaba. El asunto, fíjate, te voy a contar una anécdota de cuando yo era mucho más joven. Y papá era comerciante y tenía muchos competidores
diríamos, usando la mala imagen comercial, porque en realidad eran amigos, ¿okay? Que eran judíos, y mi papá era católico, ¿no? Un libanés católico, ¿no? Mi papá tenía muy buenos amigos con estos judíos, y Vamos a llamar de nuevo al profesor Laúd porque no se está oyendo bien. Hugo, ¿qué ibas a decir? No, tomando tu reflexión, Víctor, yo creo que lo fundamental para que realmente podamos aprender de esas miserias o esas virtudes o esas hazañas o esos momentos de desventura es que es realmente relatar con la mayor veracidad posible. O sea, la historia, para que sea historia, no se permite nada diferente a lo que es la realidad, a lo que ocurrió, y se debe a ello, ¿no? Los griegos, los romanos utilizaban la historia para rescatar la enseñanza moral, tal cual como tú estabas reflexionando. Los griegos aparentemente le daban más para rescatar todo el tema político, lo que ha ocurrido, pero claramente se quería aprender de lo que el hombre, de esa biografía de la humanidad, ya había vivido, ¿no? Para bien y para mal. La historia sirve para evocar en momentos de crisis las hazañas que un pueblo o una ciudadanía fue capaz de hacer. Sirve también para que uno, desde el punto de vista personal, como bien dices, pueda aprender qué evitar, qué buscar. Hay historias que son muy inspiradoras de personas emprendedoras, ¿no? De empresarios, o de próceres civiles o próceres militares o próceres políticos, ¿no? Ver todas las vicisitudes bajo las cuales tuvieron que actuar, todos los contravientos que tuvieron que sortear, y con todo eso lograr resultados en función a los fines que se habían planteado, ¿no? Y eso es muy aleccionador y es muy importante, siempre y cuando esté abocado a la realidad de las cosas, ¿no? Insisto, porque si no, entonces es una novela, es una historia que puede ser muy interesante, que podrá plantear una perspectiva muy buena, pero no es la historia. La historia es la realidad de lo vivido, ¿no? Por la humanidad, por las personas, los ámbitos en los cuales se quiera contar. Profesor Laúd. Creo que sí, aquí estoy yo. Ajá. No, bueno, primero, yo estaba contando una anécdota sobre lo de mi papá y los judíos y no sé qué. Bueno, entonces resulta que uno de estos judíos había tenido que huir de Alemania por Rusia, ¿okay? Y él me contaba que a pesar de que el comunismo ruso había intentado acabar con la imagen del zar, en su casa ellos rezaban el rosario o sea, tratar de acabar con la imagen del zar y con la iglesia, ¿no? En la casa donde él se refugió, esta gente tenía un altar y rezaba el rosario todas las noches, ¿no? Y en ese altar estaban la foto o sea, un ícono de Jesús, un ícono de María, y tenían una foto de la casa real rusa, ¿no? De los Nicolai, y rezaban delante de la foto de los Nicolai, ¿okay? Y esto ocurría en la Rusia soviética, ¿no? Entonces, eso te dice a ti que a veces la gente trata de destruir la historia, que es lo que hacen quienes tratan de tumbar estas estatuas, pero no lo consiguen, pues, ¿okay? O sea, quien trata de destruir las estatuas está tratando de construir una nueva historia sobre un pasado inexistente, ¿okay? Lo cual es un absurdo, pero un absurdo de marca mayor. Y la sustancia de esto es que la historia en realidad siempre es una historia contemporánea, pues. Si por ejemplo yo me pongo a estudiar a los mesopotámicos que desaparecieron hace 5.000 años, ¿okay? Yo no estoy haciendo historia de hace 5.000 años, yo estoy haciendo historia contemporánea, ¿okay? Porque yo estoy interpretando con mis ojos, ¿okay? Una realidad del pasado, ¿okay? Eso es lo que hace un historiador de verdad. O sea, cualquier otra cosa que no sea eso, ¿okay? Es apología, o es hagiografía, ¿okay? O es mentira, ¿okay? Y no es historia. Por eso la historia no es un montón de anécdotas juntas, ¿okay? Sino es la interpretación del pasado en los ojos del presente, pues. Y que debe tener un sentido de utilidad, ¿no? Claro, porque y precisamente por eso lo tiene, porque es una interpretación del presente, pues. O sea, yo estoy preguntándome mis problemas de dónde vienen y los busco ahí en el pasado y trato de buscarle solución con los problemas del pasado. Eso es lo que hace un verdadero buen historiador, ¿okay?
Y ojo con esto, en eso los griegos eran sabios, pero sabios hasta el extremo, pues, ¿ok? Los griegos tenían una musa de la historia, porque ellos entendían que la historia era como la poesía, pues, es interpretación, ¿ok? No es ciencia, ¿ok? Por eso es que no calza dentro de la concepción positivista de la ciencia, sino que es una interpretación, ¿ok? Y casi todas las ciencias humanas lo son, pues, ¿ok? La economía también es una interpretación, por eso no calza dentro de la lógica positivista de tener leyes y tener servir para predecir, ¿ok? Pues de hecho con la historia no podemos predecir nada y con la economía tampoco, nos guste o no nos guste, pues. O sea, que los economistas que tratan de hacer predicciones no saben lo que hacen. No, eso es astrología, eso no es ciencia. Me parece muy bien, no sé si estará de acuerdo el profesor Hugo Bravo, que trata de hacer predicciones económicas. Yo tenía una pregunta para el profesor Laúd que puede ser interesante, ¿no? Y es, ¿cuál es el límite de esa interpretación? Porque una cosa es contar la historia y explicar en qué contexto ocurrían ciertas cosas. O sea, por ejemplo, que los griegos, ¿no? Tenían esclavos. Entonces, claro. ¿esto los hacía buenos o los hacía malos? O a los ojos de hoy es una perversión para nosotros. No. En ese momento no es ninguna perversión, porque es un historiador de verdad, nosotros. No, yo lo sé. Tener un esclavo hoy sería una locura, pero en ese momento, si yo lo analizo hoy y no soy consciente de que en ese momento tener esclavos era algo, voy a decir, normal, que ni siquiera si ser esclavo en esa época significaba lo mismo que ahora, ¿no? Cuando sale de trata de blanca y todas estas cosas todas locas y horrendas que ocurren, pero me refiero no puedes analizar esos hechos con la misma perspectiva de hoy. Y entonces eso es malo de suyo. Esa es la parte, ¿cuáles son los límites de esa interpretación? Bueno, fíjate. Porque entonces se abre la hermenéutica, ¿no? Entonces el análisis de los textos, o sea, ¿cuáles son los límites? Esa sería la pregunta. Bueno, no, el límite es muy sencillo. Primero que yo no puedo inventar, ¿okay? Cosas que no existen, ¿okay? Pero cuando yo interpreto el pasado, yo tengo que ubicarme en la realidad del pasado y tratar de entender que esa gente consideraban eso normal, ¿okay? Y no puedo traer los prejuicios míos del presente hacia el pasado y tratar de juzgarlos a ellos en función de los valores del presente, porque los valores del presente para ellos no existen, ¿okay? Eso sí, yo lo traigo al presente y trato de reconstruirlo, ¿okay? Por ejemplo, un esclavo griego no es lo mismo que un esclavo en el sur de los Estados Unidos en el siglo XIX, pues. Son dos cosas completamente distintas. La palabra que se usa es esclavo, pero en realidad es un trabajador, pues, ¿okay? El trabajador que trabajaba para el pater familiae, en este caso para el ciudadano en el mundo griego, ¿no? En el mundo romano va a ser el pater familiae, pues, ¿okay? Pero es un trabajador, pues, ¿okay? O sea, en aquella época no había obreros ni había empleados, sino que había esclavos, pues. Entonces, cuando uno trabajaba para alguien, uno era esclavo, ¿okay? Esa era la expresión, ¿okay? Y eso limitaba ciertos derechos. Por ejemplo, un esclavo no podía ser ciudadano, ¿okay? Porque estaba viviendo de su trabajo, pero quien le daba el trabajo sí era ciudadano, ¿okay? Entonces, yo no puedo traer esos valores al presente porque eso es imposible, pues, pero tengo que explicarlo, ¿no? ¿Okay? Y eso es lo que hace un buen historiador. Entonces, cuando un historiador mezcla el pasado con el presente y hace un montón de anacronismos, eso no es historia, ¿okay? Y perdió los límites. Por eso es que cuando la buena interpretación de la historia tiene el límite en la mentira, pues cuando yo empiezo a manipular con los datos y empiezo a decir cosas que no son verdad ni en el pasado ni en el presente, ¿okay? Entonces yo estoy siendo un mal historiador, yo no estoy haciendo historia, ¿okay? Eso es lo que hay que entender, pues. Por eso es que uno no puede decir esto es malo, esto es bueno, esto es malo. No, esa es la realidad de su momento, pues. Fíjate, aquí en Venezuela hay una estatua que también representa mucho esto se le llama normalmente Avenida Guzmán Blanco, ¿no? Y tiene curiosamente una estatua de un humano al inicio, ¿no? Bueno, al inicio no, en la parte final, si uno va de
desde La Vega para la Roca Tarpeya, o en la parte inicial si uno viene de la Roca Tarpeya para La Vega, ¿no? Y esa estatua no es la estatua de Guzmán Blanco, pues esa estatua es del viejo Guzmán, de Antonio Leocadio, ¿no? Y esa es la estatua que estaba en la Plaza del Venezolano, en el centro, ¿okay? Es más, se llamaba así, la estatua del Venezolano. Y todo el mundo dice que ese es Guzmán Blanco, clara como es la realidad, le dicen Avenida Guzmán Blanco, ¿okay? Y ponen esa estatua ahí que lo que querían era quitarla de la Plaza del Venezolano, ¿okay? Y es también un absurdo, pues, porque Antonio Leocadio Guzmán era el venezolano, ¿okay? Es más, él es el que representa el gentilicio nuestro, nos guste o no nos guste, haya inmoral para algunas personas o haya sido el papá de Guzmán, a quien todo el mundo lo critica por ladrón, ¿okay? Eso es parte de nuestra historia, ¿okay? Nosotros no podemos renegar de ella y ofenderlo de una manera despectiva, pues, ¿okay? Ahora, estas conversaciones que son tan ricas con ustedes dos, sería como derrubar las estatuas de Bolívar, porque Bolívar tuvo esclavos, ¿no? Ahora, ¿qué papel tuvo el esclavo venezolano en el siglo XIX? Bueno, fíjate, en el siglo XIX ya casi no había esclavos, ¿okay? O sea, los esclavos fundamentalmente son del siglo XVIII en Venezuela, ¿no? En el siglo XVIII se compraron muchos esclavos para trabajar en las haciendas de cacao, totalmente, porque hacía falta mucha mano de obra, ¿no? Ya para el XIX ocurren dos fenómenos, ¿no? Hay un evento que no se ha comentado mucho en la historia, y eso forma parte de lo que decimos aquí, reconstruir la historia, ¿no? El primero que hace un decreto de liberación de esclavos es Miranda, porque cuando comienza la guerra en 1812, él hace un decreto en el cual él dice que si un esclavo sirve para el ejército venezolano durante 2 años, ¿okay? Al final de estos 2 años se le da la libertad, ¿okay? Entonces ese fue el primer decreto de liberación de esclavos, lo hizo Francisco de Miranda, ¿okay? Después de eso hubo varios decretos, no hubo uno del Libertador, ¿okay? Y eso no se cumplió efectivamente, ¿okay? Sino hasta que Monagas decretó la liberación de los esclavos y el pago a los dueños de los esclavos, pues, ¿okay? Porque el esclavo era parte del patrimonio del dueño del esclavo, ¿no? Entonces se le tenía que resarcir, ¿okay? Bueno, había gente que vivía como esclavos bastante bien, porque sus amos eran gente muy buena, entre comillas, ¿okay? Y esclavos también que vivían muy mal, porque sus esclavistas eran gente muy mala, ¿no? ¿Okay? De hecho hay una anécdota con la hermana del Libertador, en la cual la hermana del Libertador en el periodo en el cual todavía Páez, presidente de la República antes de Monagas, le dio una paliza a una de las esclavas que la dejó casi muerta, ¿no? Y a ella la llevaron a juicio por haberle dado esta paliza a la esclava, y en el juicio no le hicieron nada a la señora Bolívar, ¿no? ¿Okay? Lo cual te dice que en ese caso la pasó muy mal, ¿no? ¿Okay? Hay otros esclavos que por el contrario la pasaron bastante bien, pues, porque sus amos no eran malas personas, ¿okay? Pero ya para el siglo XIX no había casi, pues, ¿okay? O sea, fundamentalmente tanto el ejército que llaman Libertador como el ejército que llaman español, que no eran de ninguna forma español y Libertador, sino que eran venezolanos de ambos bandos, unos venezolanos que estaban con el rey y unos venezolanos que estaban contra el rey, pusieron a los esclavos en la primera fila, pues, y esa es la razón por la cual casi todos los esclavos en el siglo XIX desaparecieron, pues, porque en la primera fila es donde primero te matan, ¿no? ¿Okay? Entonces, buena parte de los esclavos desapareció en el siglo XIX, producto de las guerras de independencia, pues. O sea que hay que hacerles una estatua a ellos, precisamente. Sí, bueno, mire, y la expresión negro primero no es porque al negrito le gustaba estar de primero, al negrito le tocaba estar de primero, ¿okay? Y no tenía otro remedio, pues.
Es más, hay una anécdota en la cual cuentan que Pedro Carreño, Pedro Carranza, ¿okay?, dice que su amigo del alma se había muerto pues en una de las batallas y él estaba tratando de sobrevivir para él terminar libre, ¿no? Porque la condición era esa, pues si tú sobrevivías después de servir, te dejaban libre. Y bueno, él muere en la batalla de Carabobo, pues. Claro. Y claro. Casi todos los negritos les tocó eso, pues, Así es. lamentablemente. Bueno, pero tenemos que seguir escudriñando el siglo XIX, porque me quedan muchas preguntas en el bolsillo. Queda un minuto. ¿Algo que decir? Sí, yo creo que lo importante, por ejemplo, el tema de la esclavitud, que es un tema tan delicado, ¿no?, para mucha gente y se ofende, es que también es contar la historia completa de la esclavitud, ¿no? Porque el prototipo del esclavizador pareciera que es el blanco que esclaviza al negro. Cuando sabemos que cuando se descubrió América y se llegó al continente, se descubrió que las grandes culturas indias, vamos a llamarlo así, los incas, aztecas y las diferentes civilizaciones de esa época eran esclavizadores también, ¿no? Eran destructores en algunos casos. Peor que los españoles. Así es. Correcto. Entonces, esa parte de historia no se cuenta y cuando la cuentas es como increíble, ¿no?, que eso haya ocurrido. Entonces, creo que es parte también de el acervo histórico, tratarlo lo más completo posible para que la gente realmente se pueda entender que es ese mundo, ¿no?, que pasamos, para tener un mayor entendimiento. Diría eso nada más. Sí, bueno, eso del buen salvaje es un mito. Bueno, muchísimas gracias, profesor Daniel Labud, profesor Hugo Bravo. El próximo viernes nos vemos de nuevo. Yo creo que tenemos que seguir explorando esta parte. Y una pregunta que me queda, pero se las dejo para que la preparen. Si Bolívar no tuvo hijos, ¿por qué aquí y ahora en el siglo XXI hay un bojotal de, entre comillas, descendientes del Libertador que sacan usufructo político? Pero no me la respondan porque no hay tiempo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Kenger Jaramillo en la producción, a José Gregorio González en los controles, a Argenis Barreto en las noticias, y Jackson Vargas y Marilia, que por allí están en primera fila haciendo el trabajo para que nosotros podamos hacer mejor. Nos vemos el próximo lunes. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.